Bueno, en el día de hoy estaremos hablando sobre las medidas cautelares. La Constitución Política de la República de Panamá declara que toda persona que es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio público, que le haya asegurado todas las garantías de su defensa. Para limitar la libertad ambulatoria de una persona es indispensable contar con elementos que acrediten supuesto material, delito y vinculación. También mencionaremos el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La esencia consiste en que las medidas cautelares no sean utilizadas como penas anticipadas, sino que cumplan el propósito el cual fueron creadas, es decir, garantizar que el juicio se pueda realizar de la mejor manera posible, a efectos que se determine la inocencia o la culpabilidad de una persona. Las medidas cautelares personales son instrumentos jurídicos que tienen como propósito asegurar los fines del proceso. Contribuyen a que la persona presuntamente vinculada a la comisión de un delito atienda los requerimientos del proceso judicial hasta la resolución de la causa. Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Leila Holmes. A mí me toca abordar sobre el tema que hace referencia a las características de medida cautelar. Entre ellas podemos encontrar lo que es la jurisdiccionalidad, rogación de las partes, instrumentalidad o accesoriedad, provisionalidad, temporalidad, sistema de número apertus, discrecionalidad y lo que es el sentido patrimonial. Como primer punto encontramos lo que es la jurisdiccionalidad. Es una entidad es una entidad competente que puede tomar o adoptar medidas cautelares y es la única del órgano jurisdiccional competente. No hay otro organismo que puede ostentar esta competencia para pronunciarse para su adopción. También las partes no pueden o no tienen opción de reclamar ante otra instancia. Rogación de las partes. La medida cautelar solo se puede acordar si existe petición por ambas partes. En ningún caso el juez tiene la posibilidad de adoptar medidas cautelares de oficio. Pero también existe una variedad o una salvedad cuando se trate de procesos especiales. Está lo que es la instrumentalidad o accesoriedad. Es derivada de la condición accesoria del proceso principal. Al adoptarla, se pretende un resultado positivo de este. También está obligado a que la medida responda a un criterio de proporcionalidad respecto al fin perseguido. La medida cautelar carece de autonomía e independencia al estar condicionada por el objeto del proceso. Provisionalidad. Lo que es provisionalidad, la medida cautelar tiene carácter provisional. Las medidas atienden a las necesidades de satisfacer de manera inmediata el aseguramiento de un resultado futuro. También debe subsistir para que ésta se resuelva el asunto principal. Tras la resolución se busca determinar la falta de necesidad de mantenerla. Como también busca determinar si es susceptible para ser modificada y que se pueda dar la alza en cualquier momento. Como siguiente punto tenemos lo que es la temporalidad. La medida cautelar tiene una duración determinada tras la cual se extingue y se alza en sus defectos en un momento dado del proceso. El sistema de números apertus. Las medidas cautelares son diversas como las pretensiones que en cada caso aseguran.
También esta contiene un catálogo amplio y detallado de las diversas medidas cautelares que se pueden adoptar. Esta acoge una variedad acústica de diversas situaciones jurídicas donde se le puede integrar el objeto del proceso. Esta no pretende atender todos los supuestos que en la práctica forense puedan plantearse. Discrecionalidad. La concesión o no a la medida cautelar no viene determinada por la pretensión de la parte que lo solicita. También que esta prospere o no en su adopción está subordinada a la facultad discrecional del órgano que es competente para acordar la misma. Este es el encargado de analizar detenidamente la circunstancia que concurra en el supuesto. Una vez analizada, esta deberá pronunciarse acerca de su concesión. Sentido patrimonial. Las medidas cautelar tienen un producto de sentido patrimonial, ya que todas ellas están orientadas hacia la protección de los intereses económicos, procurando que en todo caso que la garantía de la medida cautelar caiga sobre bienes patrimoniales. Requisitos de la medida cautelar, entre ellas encontramos lo que es peligro por la moral, encontramos apariencia del buen derecho, caución y valoración de los requisitos. El peligro por la moral. El solicitante ha de probar que hay un riesgo efectivo de la duración del proceso. También el solicitante deberá presentar lo que son datos, argumentos o justificaciones documentales que conduzcan a fundar por parte del tribunal sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional o un indicario favorable al fundamento de su pretensión. También la adopción de la medida cautelar solicitada al tribunal se debe valorarse por dos vías. Uno, donde se basa en el objetivo claro, que es conservar los bienes del deudor hasta que éste finalice con el procedimiento, y la otra vía es que debe tener en cuenta la situación personal de la persona que solicita la adopción de las medidas cautelares. Podemos encontrar también lo que es apariencia del buen derecho. Este es un requisito que obliga al solicitante de la medida cautelar a presentar un instrumento válido o una prueba que respalde su solicitud. También esta debe argumentar la posibilidad de la prosperabilidad de la medida cautelar, y también está obligado a que el tribunal examine el derecho pretendido y el fundamento probatorio que lo acompaña. El siguiente punto es la caución. Esta es una garantía para asegurar el cumplimiento de una obligación actual, eventual o futura. Las medidas cautelares deben estar subordinadas a prestar una caución bastante y adecuada. Aquel que solicite las medidas cautelares en su solicitud refleja la clase y la suficiencia de la coacción. La coacción se presenta una vez que se ha decidido la ejecución de la medida cautelar. Valoración de los requisitos. Si tenemos que validar un requisito de las medidas, es sin duda el peligro de la moral. Esta está orientado a evitar que desaparezcan los bienes en el transcurso del proceso,
Y esto es un requisito más importante, que es la apariencia del buen derecho. La efectividad de la posible sentencia dependerá gran parte de las medidas tomadas para evitar que los bienes del demandado se difuminen en la dilatación temporal del proceso. Muchas gracias. Buenas tardes, profesoras. A continuación, el fundamento jurídico de las medidas cautelares. Como parte de las medidas coercitivas con las que cuenta el Estado panameño están las medidas cautelares. Estas limitan inicialmente la libertad ambulatoria, pero también puede limitar la libertad patrimonial y la libertad de trabajo. En consecuencia, se debe tener presente que cada una de las exigencias legales, cuando se toman decisiones de esta naturaleza, cuando se prohíben o se limitan estos derechos, que son derechos fundamentales de las personas, deben haber unas exigencias legales que se deban cumplir. No podemos, de manera arbitraria, quitarle la libertad a una persona. En nuestra legislación, como base a las medidas cautelares, están los artículos 21 y 22 de la Constitución, que establecen que nadie puede ser privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito o autoridad competente. ¿A qué pasa? Ahí le está dando la potestad en virtud de un mandamiento, o sea, de una ley que está escrita, que por tal razón se puede limitar a una persona de su derecho a la libertad, o expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Esta es la base con la que de ahí surgen las otras normas legales con respecto a las medidas cautelares, pero esta, siendo nuestra Carta Magna, da un preámbulo o da la autorización para que sí puedan existir las medidas cautelares. En el artículo 22 se establece que toda persona debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible de las razones de su detención. ¿Qué pasa? Que sí se le está dando el derecho al Estado de limitar la libertad de las personas, pero hay normas y hay reglas respecto a esto. No puede ser de manera arbitraria ni estén violando los derechos humanos de las personas. Estos dos artículos son el fundamento jurídico de donde salen las otras. En el Código Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Judicial Penal, o sea, el Código Judicial, en el libro de procedimiento penal, también se establecen normas acerca de las medidas cautelares. En el artículo 222 del Código Procesal se establecen los requisitos indispensables para la aplicación de las medidas cautelares, como ya lo expliqué antes. Sí se puede limitar la libertad de las personas, pero con reglas y normas, cuidando el bienestar de las personas, que no sea de manera arbitraria y sin un orden establecido. Hay un orden establecido para esto. El primer requisito es si existen medios probatorios demostrativos del hecho punible y la vinculación del imputado con el hecho. Se debe probar que hay un hecho punible, que la persona es culpable para que se le dé una medida cautelar o se pueda vincular al imputado con el hecho. Debe haber medios probatorios. 2. Si la medida es necesaria en cuanto a la naturaleza y el grado de las exigencias cautelares requeridas en el caso concreto. Esta es la regla número 2. La regla número 3 o el requisito número 3 establece que si es proporcional a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime que podría ser impuesto el imputado. Esto da referencia a que, por ejemplo, si una persona está manejando con una licencia vencida, claro, está mal, hay una norma, se le van a sancionar conforme a esto, pero no se le va a meter a la cárcel por esto, así que tú no le puedes meter una medida cautelar respecto a esto, porque la naturaleza del hecho punible no es conforme a la sanción que estás haciendo las medidas cautelares. Se le va a dar una multa a la persona, así que no tiene que ver nada con medidas cautelares. Tiene que haber un balance y que se una en la sanción y el hecho y la naturaleza del hecho para que puedan haber medidas cautelares. Las medidas cautelares no se realizan en todos los hechos punibles. Y la cuarta, si la afectación de los derechos del acusado es justificada por la naturaleza del caso.
Bien, estos son los requisitos establecidos para las medidas cautelares. También las medidas cautelares se rigen por algunos principios que están establecidos en el artículo 12 del Código Procesal Penal. El artículo 12 del Código Procesal Penal establece lo siguiente. Las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal o de otros derechos son excepcionales. El juez de garantía, al decretar algunas de estas medidas, observará el carácter excepcional, subsidiario, provisional, proporcional y humanitario de estas. Estos son los principios con los que se basan las medidas cautelares. La detención provisional está sometida a un límite temporal razonable para evitar que se convierta en una pena anticipada. Es una medida cautelar, no se ha decretado una pena, así que se debe ser razonable para que la persona no esté pagando una pena por la cual no ha sido condenada. Bien, en el Código Judicial, en el artículo 2116, se establece que la libertad personal del imputado solo podrá ser limitada mediante el juez o por el funcionario de instrucción de las medidas cautelares previstas. O sea, que debe ser por una autoridad competente. No puede venir cualquier fulano a prohibirte la libertad. De ser limitada solamente por el juez o un funcionario de instrucción de medidas cautelares, o sea, una autoridad competente. Seguidamente, en el artículo 2117 se establece cuáles son las medidas cautelares personales. Ahí se establece que la prohibición al imputado de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial. Esa es una medida cautelar. Dado por la naturaleza de un hecho, no se quiere que salga huyendo del país para no pagar el delito, se pone esta medida cautelar. B. El deber de presentarse periódicamente ante una autoridad pública. C. La obligación de residir en un determinado lugar comprendido dentro de la jurisdicción correspondiente, que se mantenga en el territorio donde se está llevando el caso. La obligación de mantenerse recluido en su casa, habitación o establecimiento de salud según sea el caso. Se obliga a la persona a tener cárcel domiciliaria, que se mantenga en su hogar, ya sea en su habitación, o también puede ser en dado caso de los hospitales según sea el caso, o estado de salud de la persona. Y la detención preventiva, que esa sería que se detiene por prevención, se detiene una persona en la cárcel por prevención y, insisto, dependiendo de la naturaleza del caso y la naturaleza de la sanción, no se puede poner de manera arbitraria. Se puede dar en conclusión a esto que las medidas cautelares sí son se pueden utilizar para como de manera preventiva, pero hay normas y reglas con las que se rigen estas medidas cautelares. A manera de concluir, todas las normas acerca de las medidas cautelares en nuestra legislación se encuentran basadas en la Constitución, en el artículo 21 y 22, en el Código Procesal Penal, en el libro tercero, título quinto, en los artículos de 221 al 270, y en el Código Judicial, en los artículos 2116 al 2172A. Estas son las normas. De esta manera se regulan o es el fundamento jurídico para utilizar las medidas cautelares.